con más información y claro que sí, hoy es lunes y como todos los lunes en esta edición central del Noticiero Andino tenemos nuestra columna con nuestro colega desde Mendoza, Marcelo López. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Aquí Eugenia te saluda. ¿Cómo estás? Hola Euge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, Marce. Bueno, como siempre hablando en esta columna de la parte económica, ¿no? De lo que está sucediendo en la Argentina y por ende cómo repercute también en la provincia, teniendo en cuenta que somos un sector productivo y económico. Sí, así es. A ver, me parece que estamos, como lo decíamos la semana pasada, Euge, ante una... casi hasta algunas palabras hasta se pueden repetir, o algunas ideas o algunos conceptos, casi ante una situación muy similar a lo que planteábamos el lunes pasado, de una semana donde habría que esperar algunas definiciones. Algunas de las cosas que planteamos el martes pasado, se fueron concretando durante la semana. Escribíamos algo el fin de semana en Sitio Andino, lo charlábamos en Radio Andina. Realmente se ha terminado de alguna manera esa especie de interna que había dentro del gabinete económico. El presidente fue muy claro en empoderar al ministro Guzmán como el hombre que se va a encargar de todo lo que tenga que ver con la política macroeconómica, incluso por sobre encima, también en la política monetaria, por sobre encima de el presidente del Banco Central. Me parece que lo que pasó estas 2 semanas fue una clara demostración hacia adentro del gobierno de que lo que había planteado en su momento Guzmán fue lo que terminó pasando con la disparada del dólar ilegal y la disparada de los distintos valores de los dólares bolsa, y a partir de allí, durante todo el fin de semana se habló de algunas medidas que va a tomar el gobierno, algunas que las tendrá que tomar a través del Banco Central y del Ministerio de Economía, y de un proyecto de ley que se envió el viernes al Congreso de la Nación, que intenta fortalecer el ahorro en pesos e intenta fortalecer también alternativas para que ese ahorro en pesos de los ciudadanos argentinos se pueda después transformar en financiamiento para la producción. Y me parece que allí es donde empieza también a jugar la importancia de la Argentina productiva, la importancia de las economías regionales, que de aprobarse este proyecto y que después obviamente los mercados respondan a este proyecto, ¿no? Porque esto tiene necesariamente 2 partes. Primero, que el proyecto pase por el Parlamento, se apruebe, y después que los mercados, los ciudadanos reaccionen a las condiciones que da ese proyecto. Se podría empezar a pensar en formar en la Argentina un mercado de capitales mucho más interesante que el que tenemos hoy en día. Más allá de eso, lo que plantea el proyecto son muchas excepciones impositivas, exenciones en ganancias, excepciones en algunos otros rubros impositivos para quienes decidan apostar a esa inversión en pesos y después obviamente también apostar a la inversión productiva. Pero nada de esto va a tener resultado si no se empieza a trabajar, como ya lo hemos dicho más de una vez, Euge, sobre la oferta de dólares, que hoy es lo que necesita la Argentina para cuidar sus reservas y para poder poner en marcha la economía. Y me parece que allí está el gran desafío sobre el que esta semana va a comenzar a trabajar el ministro Guzmán, con algunas ideas que tienen que ver con liberar un poco más el mercado de contado con liquid. Se rumoreó mucho durante la semana que habría algún otro beneficio para los exportadores. Esto es que de lo que se habló es que el 80% de lo que exportan lo tendrían que liquidar en el mercado oficial y les quedaría un 20% de las divisas de su exportación en su cuenta para poder operarlas en el mercado con líquido o en el contado con líquido o en algún dólar bolsa, y de esta manera poder sacar una mejor cotización. Creo que eso, si se concreta, se habló mucho el fin de semana de eso, si se concreta me parece que ese va a ser un incentivo todavía mucho mejor que el de la baja de retenciones y demás para las exportaciones. Así que la verdad que hay un panorama muy abierto, con muchísimos rumores. Lo único cierto que hay es este proyecto que ya entró el viernes en el Congreso, y el resto son rumores que iremos viendo cómo evolucionan durante la semana. Sí, lo único absolutamente claro, además, Euge, del proyecto que entró en el Congreso Nacional, es que de alguna manera el gobierno tiene que achicar la brecha que hay hoy entre el dólar oficial, aparte del impuesto país y del 35% de adelanto de ganancias. De alguna manera tiene que achicar esa brecha, sobre todo con el contado con liquid y con el dólar bolsa, y obviamente también con el dólar blue, porque genera muchas expectativas de devaluación. El gobierno está convencido que no va a devaluar.
El gran desafío es cómo baja esa brecha y cómo realmente muestra la fortaleza para ganarle esta pulseada también al mercado y ver si no se devalúa y más o menos se puede empezar a pensar en una economía o en una macroeconomía un poco más ordenada y empezar, como dijo el presidente el sábado en el acto del 17 de octubre, una nueva etapa en la Argentina o empezar verdaderamente, como lo dijo, a poner en marcha el gobierno, que obviamente después de 2 meses de gobierno vino la pandemia y aquí estamos, ¿no? Peleando contra el dólar y contra el COVID, que parecen ser los dos grandes enemigos de la Argentina por estas horas, Euge. Marcelo, queremos agradecerte como siempre por este contacto. Para nosotros es muy útil tener este panorama también económico aquí en el sur de la provincia y en el Valle de Uco. Por supuesto, agradecemos y nos reencontramos el próximo lunes, quizás ya con José Carlos López también. Bueno, un abrazo grande al José Carlos, que la debe estar pasando bien, seguramente descansando mientras nosotros trabajamos. Así es la vida, ¿vio, amiga? Y si no, seguiremos charlando con usted, que es muy agradable también. Y cualquier cosa, nos volvemos a comunicar en la semana y mañana a las 7 los espero, obviamente, en el aire de Andina. Gracias. 104.5, allí lo encontramos también a Marcelo López, entonces, por la mañana en el aire de la radio. Muchísimas gracias y nos reencontramos el lunes. Ahí estaba Marcelo López, entonces, desde Mendoza y para todo el sur y el Valle de Uco de la provincia, como siempre en esta columna, hablando acerca de la economía, de lo que sucede en el país y cómo repercute también en la provincia.